Bueno, buenos días a todos. Agradecemos su presencia, tanto asistencia como virtual, y les damos la bienvenida a esta segunda jornada de la séptima reunión anual de etnología a llevarse a cabo acá en la ciudad de Santa Cruz. El día de ayer tuvimos varias presentaciones con diferentes temáticas, pero sobre todo enfocado al tema guaraní en las últimas presentaciones, con intervención de Elías Caurey en la ponencia magistral. Y el día de hoy también tendremos una serie de ponencias distintas. Algunas van a reflexionar acerca de manera teórica sobre los sonidos, los espacios y otros ejemplos y estudios de casos específicos en tierras bajas también, ¿no? Así que ahora vamos a dar inicio a esta jornada con una ponencia virtual que la realizan Rosa Quiroga y Cecilia Matienzo, que se titula Caminar escuchando, experiencias desde la discapacidad visual. Gracias por estar, muchas gracias al museo por proponer los aprendizajes a partir de las crianzas. La siguiente propuesta la elaboramos con Cecilia Matienzo. En un inicio la propuesta estaba pensada para hacer una ponencia teórica, la cual hubiese sido acompañada con un pequeño video de apoyo. Sin embargo, por esas sincronicidades de la vida, el MUSEF nos invita a hacer la muestra audiovisual. Si en caso hubiésemos hecho una propuesta teórico-conceptual, el texto hubiese estado escrito en tercera persona, lo que hubiese significado una no vinculación con la narrativa. Pero este video ha sido un desafío de cada segundo. Sin embargo, este desafío ha sido acompañado por la C, y esto ha sido un camino de afecto y un camino de descubrir y de descubrirme en forma permanente, por lo que estoy muy agradecida, C. Nos hemos propuesto dos objetivos. El primero es cuestionar el omnipresente sentido de la vista como elemental para entender el mundo. El segundo objetivo propone explorar la corporalidad desde lo sonoro como experiencia para reaprender y reconocer el mundo, sus espacios, sus sonidos vinculados a la vida cotidiana. Estos dos objetivos están directamente articulados a la baja visión como patología de la discapacidad visual. La baja visión es una limitación adquirida en mí desde hace algunos años, lo que implica pensar en cómo se ve y no en cuánto se ve. Estamos acostumbradas en la vida a cuantificar las cosas, sin embargo, la baja visión te propone pensar en las formas y en el cómo estás viendo y cómo el mundo se configura a partir de lo que tienes como resto visual. Entonces, la experiencia de tener baja visión y transitar la ciudad de La Paz es un reto cotidiano, pero yo creo que es un reto para todas y todos y todes. Sin embargo, creo que para las personas que tenemos ciertas limitaciones en la espacialidad, implica trabajar los sentidos y sus conexiones desde la escucha. Por lo cual esta experiencia que les hemos planteado en el video es una cuestión muy experimental, cargada de mucha sensibilidad, porque más allá de que la C dirigía el proceso, yo sentía que ella también construía cierta interpretación del mismo proceso y de lo que yo intentaba transmitirle, del cómo veo. Esta ha sido una experiencia muy íntima, pero que a la vez intenta salir de esa intimidad para visibilizar una problemática invisibilizada.
Hemos también trabajado experimentalmente desde la memoria corporal como eje articulador de los sentidos para conocer el mundo y poder interpelar ese ojo omnipresente de la mirada del otro, y cómo desde ahí se hace el diseño de la ciudad y cómo este diseño desconoce e invisibiliza la presencia de las personas con discapacidad en el ocupar y en el transitar la ciudad, y además de que enfatiza en el capacitismo como eje articulador para la sociedad. Entonces, caminar escuchando significa aprender a conectar los sentidos y la memoria expresadas en la corporalidad. Nuevamente, gracias C, porque ha sido un camino recorrido juntas y por enseñarme a descubrir, y muchas gracias a todos por su escucha. Buenas tardes a todas, a todos. Yo soy Cecilia Matienzo Iriarte, dirigido el video de Caminar Escuchando. Soy psicóloga y también tengo una especialidad en creación de documentales para cine y televisión. La creación de este video se dio de una manera conjunta a partir de muchas escuchas que hicimos con Rosita, ¿no? Tanto ella cuando me comentaba, ¿no?, sus percepciones, sus vivencias, cómo ella atraviesa esta situación de la baja visión, y ella también escuchando mis sugerencias para que el video no se convierta en un elemento invasivo de su privacidad. Hemos escrito el guión en base a 3 dualidades que han sido importantes para Rosa, que tanto como el día, la noche, que funcionan de distinta manera para ella y la manera en que se desenvuelve en la ciudad. También lo que es lo urbano y lo rural, ¿no? Que Rosita está muy conectada con la vivencia en campo, ¿no? Ella tiene esta sensibilidad muy grande hacia las plantas, hacia los temas que son también de agroecología. Entonces, Chicani para ella es un lugar muy importante y la ciudad es el espacio donde cotidianamente se desenvuelve. Y la última dualidad, que ha sido el sonido y ruido frente a la escucha, frente al silencio, perdón. Todas estas presencias sonoras en la ciudad y en el cotidiano, ¿no? Como son las amigas, las personas con las que ella se relaciona más cercanamente, en el trabajo también, ¿no? Que constituyen una presencia importante para que ella también desenvuelva su ser y su vivencia acompañada. Y en la parte del silencio fue una situación muy espontánea, se dio de una manera natural. Mientras salíamos a hacer las grabaciones, pues percibimos el sonido de las campanitas que están sonando, y era un contraste muy interesante para capturar, junto con el sonido del bastón que se acercaba. Hemos utilizado algunos efectos visuales sutiles para reforzar, para que el público, para que la audiencia, quien está viendo el video, sienta un poco las limitaciones y sienta ese desafío que Rosita tiene que enfrentar al mismo tiempo, ¿no? Tengo que hacer un agradecimiento muy especial a Jade Morales y a Edgar Bustillo Orihuela de Altiplano Fusion Band, que nos han apoyado en esta creación. Edgar, muchas gracias. El sonido son unos archivos sonoros que yo tenía de otro trabajo que hicimos, algunas piezas que no se habían utilizado, pero que le dan mucha fuerza al video. Y a Jade por el ojo también, ¿no? Que nos ayudó un poco en algunas de las grabaciones con la cámara. Y bueno, agradecemos al MUSEF, agradecemos a
a todas las personas que han visto este video y un gran abrazo para todos. En la mañana me cuesta abrir los ojos. Al estar tanto tiempo cerrados, cuesta abrir para la luz del día. Es un procedimiento. Las gotas me lubrican el ojo, de manera que se va preparando para la luminosidad del día, que es incómoda por mi intolerancia a la luz natural. Me agota la vista. Tener baja visión es estar en una dimensión de ver y no ver. Estás viendo, pero no estás viendo. Me guío por la percepción de mi cuerpo, mi memoria visual y mi escucha para saber qué hay alrededor. Esta articulación me permite construir un mundo de imágenes en mi mente y de distinguir para no caerme. Las personas que somos baja visión o con ceguera escuchamos con el cuerpo. Toda nuestra corporalidad se entrega al ambiente, a percibir cada externalidad que habita el espacio. Aprender a conocer el mundo en esta nueva experiencia implica articular mis sentidos con mayor conciencia. Intento que mi cuerpo se conecte con mis escuchas, de manera que pueda reconocer el mundo, sus espacialidades y tener autonomías de movilidad. Caminar de noche implica otros esfuerzos. Las luces me generan reflejos en la vista, me dan inseguridad y esto ha llevado a que camine menos. Siempre vi difícil, usando lentes con graduaciones altísimas, hasta que en un momento todo se complicó. Mi ojo derecho, que tiene mejor definición, mira como si fuera el tiempo de la oración. Es decir, cuando empieza a caer el sol. Pero mi ojo izquierdo observa el mundo con más claridad, pero con mayor sensibilidad frente a la luz natural y con imágenes borrosas. Las patologías físicas de la baja visión son múltiples. Por lo tanto, ver se evalúa en la forma en la que el mundo entra por mis ojos. El bastón verde es una ayuda usada en otros países por personas con baja visión y así se puede distinguir con la persona ciega que usa bastón blanco. Pero como en Bolivia no se conoce esta diferencia, la gente piensa que soy ciega. Usar el bastón tiene grandes ventajas como comunicador entre mi ser y otras personas, porque a veces la gente se aparta y puedo caminar a mi ritmo. También me permite identificar el ambiente, las calles, incluso me ayuda en mi postura corporal.
Yo no lo uso todo el tiempo, sino a destiempos y a mis necesidades. Y claro, asumirlo como parte de mi ser y mi cuerpo me lleva a sentimientos de inseguridad, porque mi vulnerabilidad se hace visible en un mundo lleno de discriminación y donde la mirada está establecida por imaginarios dominantes. Sin embargo, ahora me gusta más. Aprendo de él. Mi vida es menos compleja, menos arrebatada. Me genera amigabilidad conmigo misma porque me da seguridad en mi relación con el mundo exterior. Mi corporalidad se articula con lo sonoro y cada zona de la ciudad tiene sonido propio. La forma dominante de aprender inicia en la repetición de expresiones, gestos y mucha de nuestra corporalidad responde a formas imitativas visuales ante las cuales las personas con baja visión hemos sido expuestas. Es decir, que contamos con un imaginario cognitivo y de interrelación al cual recurrimos y habita en la memoria. Entonces, explorar la corporalidad desde lo sonoro es transitar territorios cognitivos, donde aquello que ya sabía sigue incorporado. Por lo tanto, saber qué obstáculos hay en el camino me permite sostener mi autonomía en una ciudad que se presenta como un desafío permanente. El mundo es torcido para mí, porque está establecido desde lo que se ve. Lo que no se ve, no se dice, como si quedara en un lugar invisibilizado, pero no invisible. Entonces, la vista y las imágenes son hegemónicas en las relaciones con el mundo. Habitar y caminar la ciudad es habitar un territorio sin derechos. Es hacer el camino de la desigualdad en el estrecho de las limitaciones. Chicani suena fresco, suena a ondas en el cuerpo, a vibración. Subir es escuchar la montaña, los pájaros, el sonido del vacío, como si fuera un suspiro hacia adentro. Un pequeño concierto. Yo veo así, pero es como si la imagen de atrás se superponiera a la de adelante muchas veces. Entender el mundo desde la baja visión implica también conocer a las personas desde sus colores, desde sus olores, pero principalmente desde sus voces. A mis amigas las reconozco desde el tono de sus voces, y no solo como tono, sino como sensación desde el ser que las habita. Históricamente, desde la mirada dominante, habita el imaginario de que una persona disca debe responder a un patrón de visibilidad que satisfaga cierta dimensión por lo visual. Es decir, que la discapacidad debe verse de alguna manera, debe notarse.
Y si la arisca no se nota, rompe con una estructura mental establecida. Yo siento muchas veces que la gente no me cree porque aparentemente no se me nota la arisca. Y eso es genial para mí, porque incomoda la mirada estereotipada. Agradecer a Rosa y a Cecilia por su presentación. Por favor, un fuerte aplauso para su trabajo. Como habíamos mencionado el día de ayer, todas estas presentaciones virtuales también pueden realizar las consultas que tengan hacia los autores mediante las redes sociales, donde estamos transmitiendo en vivo. Ellos van a estar pendientes de ello para poder responderles. Ahora queremos invitar, por favor, a Oscar Sosa, nuestro amigo Oso, para realizar su presentación. Él nos va a acompañar con su ponencia titulada Lo cognoscensible y el lenguaje de las cosas. Estas son las obras de tecnología. De esto también vamos a hablar. Obviamente visualidad. Vamos a ver otro video porque si no se nos va a hacer muy largo. Esta es otra obra, la anterior se llamaba Pacha, esta se llama Quilla. Después les explico qué tiene que ver.
Ok. ¿Qué sintieron? ¿Alguno se anima a decir algo? ¿Sintieron algo? ¿Ansiedad? ¿Un poco de estrés? Perfecto. ¿Qué más? Escozor, una cosa rara, ¿no? Medio en el cuerpo, ¿no? ¿Qué más? ¿Relajado? Muy bien, ahí. Él desayunó bien. Muy bien. Ok, entonces, bueno, lo que yo les quería explicar en esto, y de lo que va a tratar la charla, es que el sonido genera, digamos, ciertas emociones, ¿no? Entonces es casi como un lenguaje de comunicación, digamos, ¿no? En diferentes cosas, ¿no? Otra de las cosas que están, digamos, ahí implícitas en el video siempre han sido como un tipo de materialidad, ¿no? Casi al principio era pacha, que tenía que ver con la tierra, ¿no? La otra era quilla, que tenía que ver con la luna y el agua, digamos, ¿no? Entonces la gente tocaba y vieron que se movía, digamos, el, el agua, ¿no es verdad? Y luego la última se llamaba Llancay, que significa que es como tocar levemente con la punta de los dedos en quechua. Todas son palabras quechua, ¿no? Yo soy de origen quechua también, ¿no? Entonces, esta idea de lo cognoscensible es básicamente de que hay un lenguaje con las cosas, ¿no? Ahora, a partir de aquí vamos a entrar un poco más a una cuestión más filosófica, más de teoría de comunicación y más acerca también de tecnología y del uso de estos métodos, digamos, ¿no? A lo largo de la historia nosotros nos hemos dividido de la naturaleza y hemos creado la cultura, eso es lo que nos dicen, digamos, ¿no? Sobre todo la gente del occidente, digamos, ¿no? Europeos y norteamericanos, etcétera, nos dicen de que, claro, se creó la cultura y el hombre vive en la cultura y está aparte de la naturaleza. La naturaleza es otra cosa. Pero eso no significa que sea igual en todo el mundo, ¿no? Eso es muy diferente dependiendo, digamos, el tipo de dónde tú vengas, el tipo de cosmovisión, el tipo de tu propia filosofía, digamos, ¿no? Y la filosofía de nuestros pueblos, de Bolivia y de muchos otros pueblos más, tienen otras formas de percibir y de sentir, ¿me entienden? Porque ellos no dividen, digamos, hombre, cultura y naturaleza aparte, ¿me entienden? Y aparte la cosifican, por eso se llamaba también el lenguaje de las cosas, ¿no? Entonces, viven en conjunto y tienen otro tipo de relación. Ese otro tipo de relación puede cambiar nuestra forma, digamos, de cómo nos comunicamos con nuestro entorno, pero también siendo críticos en una época en donde ya estamos viviendo el antropoceno, así que es como una era geológica en donde el hombre ha diseñado todo, ¿no? Miren, todo lo que tengan a su alrededor, ropa, peinado inclusive, etcétera, está diseñado. Todo lo hemos modificado los humanos, ¿no? Entonces, de alguna manera, el mundo también lo hemos modificado. Y gracias a todas esas modificaciones estamos en un momento de crisis tremendo, ¿no? Entonces nos estamos replanteando también, ¿no? Entonces la idea de esta charla tiene que ver, digamos, un replanteamiento desde algunas revisiones filosóficas, digamos, de escritos de mucho tiempo atrás, pero también poniéndonos a pensar en nuestras culturas y nuestras, sobre todo, las filosofías de vida que tenemos aquí en los pueblos originarios, ¿ya? Entonces voy a empezar con esta cita que es buenísima de este señor Hugo Romero Bedregal. Hugo Romero Bedregal es profesor de la Universidad en La Paz, de la pública, y él escribió un libro que se llama América Mágica, Simbiosis de Cantos y Ecuaciones, ¿ya? Y él dice, los pueblos y sus creaciones humanas, por excelencia, como son las civilizaciones, recurren unos a cantos y otros a ecuaciones, para conjurar o resolver las situaciones de desequilibrio de sus formas de vida y convivencia con su entorno material y simbólico. Para lograr este fin, crean un conjunto de cantos que conforman himnos y un conjunto de ecuaciones que generan álgebras, ¿no? Entonces, de alguna manera, aquí él nos introduce en que hay una división, digamos, ¿no? En la forma de percibir nuestro propio entorno, ¿no? Tal vez en un mundo occidental más racional hemos pensado, digamos, en cuestiones matemáticas para organizar nuestro mundo, digamos, basados en una abstracción de la razón, digamos, ¿no? Pero tal vez en otras partes del mundo hemos recurrido a otras formas para comunicarnos con el entorno, ¿ya? Entonces, ahora vamos a seguir continuando. Y les voy a presentar a este señor que se llama Walter Benjamin. Walter Benjamin es un alemán, es un filósofo, y este señor en 1916, así hace hartísimo ya, escribió eso, digamos, ¿no? Que básicamente él decía que nosotros,
para nombrar las cosas, digamos, para decir esto es libro y toda la cuestión, bueno, ahora es una abstracción también el libro, pero digamos, para nombrar las plantas y las cosas en el mundo, teníamos que escucharlas, ¿me entienden? No había, digamos, un acto de que nosotros imponíamos, ¿ya? Y ahí es un orden de la comunicación, ¿no? Y él habla, digamos, de una escucha, digamos, ¿no? Una escucha primogenia que tuvimos para escuchar el mundo y denominarlo, categorizarlo y darle, digamos, una estructura de lo que ahora diríamos que es básicamente la realidad, pues, ¿no? Entonces, esta señora Katrin Brusch, que es una investigadora, también alemana, ella dice, en primer lugar, por el hecho de que con ella Benjamin extiende el concepto del lenguaje al lenguaje de las cosas y con esta ampliación introduce otra comprensión del lenguaje que Benjamin denomina como mágica. En segundo lugar, porque al postular la receptividad como condición previa a toda emisión lingüística, Benjamin afirma una condición pasiva del habla humana. Bueno, es lo que les acabo de explicar en un lenguaje más pero claro, aquí está rimbombante, pero es esto, ¿no? Es la idea, digamos, de que nosotros teníamos que escuchar las cosas, ¿me entienden? Que hay un lenguaje en todo, digamos, ¿no? Que no solamente existe el lenguaje visual, el lenguaje de señas, el lenguaje, digamos, sonoro, digamos, ¿no? Hay otros lenguajes implícitos, digamos, ¿no? Y ahora vamos a ir avanzando un poquito más. Ahí está señora también, es que es una gran artista, Ito Steyer, que habla también en un texto que se llama El lenguaje de las cosas, justamente, y habla sobre este fenómeno de traducción e interpretación, ¿ya? Que es algo que de alguna manera también nos ha sucedido y por lo cual también yo pienso que puede ser, digamos, una de las cosas que están generando estos cambios tan bruscos, digamos, en nuestras crisis, digamos, que estamos viviendo. Entonces ella dice que mientras que el lenguaje de las cosas está cargado de potencia, el lenguaje de los humanos puede bien o intentar reforzar el lenguaje de las cosas o bien convertirse en un instrumento de poder. Eso está hablando, digamos, de que si nosotros callamos o dejamos de comunicarnos, entonces estamos perdiendo una relación y nosotros nos estamos poniendo en otro lugar, ¿me entienden? Entonces eso nos genera también una idea de que el hombre es el centro del mundo, ¿no? Como nos lo dibujó Da Vinci alguna vez, ¿no? Ahí está con el circulito, el hombre es el centro de todo, el universo, digamos, ¿no? Y aquí ya vamos a entrar, digamos, a una crítica de los medios de comunicación, ¿ya? Porque entonces ahí estamos diciendo que nuestra comunicación está mediada, ¿ya? Este señor Marshall McLuhan, él habló que, digamos, el medio es el mensaje, y también tiene un libro muy divertido que se llama El medio es el masaje, que también está buenazo, pero en el medio del mensaje él dice que básicamente el medio, una vez que nosotros cambiamos la estructura de jerarquía de nuestros sentidos, porque antes, imagínense, cuando estábamos en época antigua, no había tele, no había nada, solamente estábamos en el bosque, entonces lo único que hacíamos era escuchar, ¿me entienden? Ese era nuestro sentido, digamos, top, ¿no? Al rato que, digamos, apareció este señor Gutenberg y creó la imprenta y todo se fue a libros y toda la cosa, la memoria oral dejó de existir por la memoria escrita, no dejó de existir, perdón, sino que simplemente la memoria visual se puso en una jerarquía de sentidos como más arriba, y que es lo que ahorita seguimos continuando, digamos, ¿no? La visualidad es mucho más importante que el resto de los otros sentidos. Y hay una crítica también súper buena de este señor que él dice que en realidad todos nuestros sentidos, y este señor Juhani Pallasmaa lo recopila en un libro que se llama Los ojos de la piel, él dice que todos nuestros sentidos básicamente son especializaciones de piel, ¿me entienden? ¿Qué es lo que nos divide con lo de afuera, ¿ya? Entonces, los ojos son una piel especializada que solamente recibe vibraciones lumínicas y las comprendemos, esas cuestiones eléctricas, y decimos, es rojo, es azul, es verde, ¿me entienden? Lo mismo falta con el olfato, es una piel, digamos, especializada, ¿no? Lo mismo el gusto, el oído, todo. Son pieles especializadas que nos mandan frecuencias y nosotros las interpretamos como la realidad, digamos, ¿no? Entonces estamos hablando de que no solamente hay un solo canal de recibir información para comunicarnos, ¿no? Sino que hay otros canales, ¿no? Y que tienen mucho que ver con estas obras que son la idea de tocar, digamos, ¿no? Y ahí entramos a una cuestión que se llama el mundo áptico. ¿Alguien ha escuchado algo de áptico alguna vez? Áptico tiene que ver con lo táctil, es decir, con este sentido madre que es la piel, digamos, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos una conciencia áptica, es decir, no solamente enfocada en la visualidad, muchas de nuestras relaciones, incluso con nuestro entorno y con nosotros mismos, cambiaría totalmente, y nuestra forma de realidad sería completamente distinta, digamos, ¿no?
Y ahí vamos a tener que entrar sí o sí, digamos, a los efectos de la colonización, descolonización que estamos viendo tanto ahora, ¿no? ¿Qué pasaría si no hubieran venido los colonos y nos hubieran, cómo sería? Ya estuviéramos en Marte, tal vez en Júpiter, no sé, cómo sería, ¿no? Pero hay como un análisis desde la razón y la visión, ¿ya? A lo largo, digamos, de la historia, digamos, muchos pensadores han colocado la visión como en el ápice, digamos, ¿no? En lo más arriba, digamos. Heráclito decía eso, digamos, Platón decía eso, y lo común que escuchamos, ¿no? Ver es creer, digamos, ¿no? Básicamente, ¿no? Que es la herencia que hemos tenido. Este señor Ehrman, que tiene un libro que se llama Reason and Resonance, que sería como razón y resonancia, habla, digamos, de cómo esta jerarquía de la visualidad se ha ido colocando a lo largo del tiempo en diferentes, digamos, personajes y escritores, filósofos, etcétera, ¿no? Que siempre han dicho como que la visión es mucho más importante, es como que lo verificable, digamos, ¿no? No negando el resto de los otros sentidos, pero sí de alguna manera poniendo a este en el ápice, como les decía, ¿no? Aquí hay un libro muy interesante que se llama The Audiovisual Litany, que es de un inglés que se llama Jonathan Stern, que él en el 2003 escribe esto, que es súper interesante para poner en referencia, digamos, cómo es la comprensión del mundo en realidad en torno a la visualidad y en torno a la sonoridad, ¿no? Entonces él dice que la audición es esférica y la visión es direccional, digamos, ¿no? Es decir, nosotros solo vemos hasta aquí, digamos, ¿no? Pero escuchamos 360 grados, digamos, ¿no? E inclusive escuchamos lo que está pasando afuera de esto sin necesidad de verlo, digamos, ¿no? Les apuesto que si se cae un vidrio allá, sabemos que se ha caído un vidrio por el sonido, ¿me entienden? Sin necesidad de verlo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, él reflexiona en una serie de cuestiones, ¿no? El resto de los sentidos, decía también este señor Juhani Payasma, la visión nos separa del mundo, el resto de los sentidos nos une al mundo, ¿me entienden? Y eso es lo que ha pasado también. Toda esta cuestión del antropoceno, toda la cuestión, digamos, del tiene que ver, digamos, con una predominancia de alguna manera del sentido de la vista, ¿ya? Y bueno, este señor Jonathan Stern lo explica mucho mejor, digamos, en diferentes libros, porque él es parte así como se hicieron los estudios visuales que hablan, digamos, de cómo la imagen afecta, digamos, a nosotros culturalmente, hay otro que se llama los estudios sonoros, digamos, ¿no? Y este señor es uno como de los precursores también, ¿no? Y es de la misma escuela del Marshall McLuhan que les decía de los sentidos, ¿no? Entonces, yo creo que ya no me estoy explicando, ¿no? ¿Estoy bien? Sí. Perfecto, ya. Entonces, una de las dos cosas que son súper importantes, digamos, en muchos de los pueblos originarios de Bolivia, es estos dos conceptos, ¿no? Reciprocidad y complementariedad, digamos, ¿no? Pero no solamente entre humanos, sino también entre no humanos. El día de ayer nos contaban una investigación hermosísima del Elvira Espejo sobre el viento y cómo realmente nosotros nos comunicamos con el viento, ¿no? Hay vientos buenos, hay vientos malos, digamos, ¿no? O desde la cultura guaraní nos decían acerca, digamos, de cómo se puede entender, digamos, el viento como si fuera un ente, digamos, ¿no? Como si fuera un espíritu, digamos, o como si fuera no tal vez una deidad, pero sí como un ser tutelar, digamos, ¿no? ¿Me entienden? Entonces, la idea, digamos, de muchos de los pueblos es tener esa reciprocidad y esa complementariedad. Y eso significa sí o sí un lenguaje de comunicación. Y eso significa sí o sí un lenguaje de comunicación en muchos tipos de lenguajes, ¿no? Una ofrenda, lo que es una ofrenda, elevar, digamos, eso que estamos preparando nosotros, ¿no? ¿Me entienden? Entonces son otras formas de comunicación que no por lo que no lo podamos ver, significa que no existe, ¿me entienden? Y nosotros lo sabemos. Por ejemplo, yo les puedo asegurar, digamos, que ¿quiénes manejan bicicleta por acá? Hay poquito, hay mucho auto en Santa Cruz, ya. Bueno, bien. Entonces, yo les apuesto, digamos, que si ustedes están manejando la bicicleta y escuchan un sonidito raro en su bicicleta, ya al tiro saben así, uy, algo le pasa a mi bicicleta, ¿no? ¿Les ha pasado? Sí, ¿no? ¿Me entienden? Entonces ustedes tienen un lenguaje también con las cosas, naturalmente y todo el tiempo, digamos, ¿no? A veces también como vibra, digamos, nuestro manubrio nos puede dar cuenta de que hay una llanta que está medio desbalanceada, ¿me entienden? Entonces uno constantemente tiene ese tipo de lenguaje. No significa que que el lenguaje visual, es decir, que la veamos la llanta torcidanga, recién nos demos cuenta de que esté mal, digamos, ¿no? A veces solamente unas simples variaciones de las varillas ya lo percibimos, porque tenemos ese lenguaje de comunicación que todo el tiempo lo estamos haciendo. ¿Me entienden? Ok, aquí ya vamos a una parte más interesante que tiene que ver con el lenguaje, justamente,
y el poder, ¿ya? Y este es un textote largote de este señor que es el Uber Mutiwa, pucha, no sé si lo dije bien, espero que sí, pero él en una entrevista en el 2017, que es un premio de literatura indígena, ¿no? Él agarra y dice todo esto, ¿no? Ah, caramba. Pensé que era mi tiempo. No, ¿estamos bien? Ya. Sí, ya. Entonces decía, ya, no te preocupes. Entonces, básicamente él nos dice que durante todo el tiempo de la colonia y toda la cuestión, nos impusieron pues un lenguaje, ¿me entienden? Y nos impusieron con el lenguaje una forma de ver el mundo, de sentir el mundo, de escuchar el mundo, de tocar el mundo, de todo, ¿me entienden? Es decir, hasta hace no mucho, digamos, la idea de la limpieza era brutal, digamos, ¿no? Es decir, lo vivimos en el COVID, ¿no? Mucho más, digamos, ¿no? Pero, claro, hay formas, digamos, de pensar que son de un lado, digamos, ¿no? Que no significan ni no quiten del otro, digamos, ¿no? Y esto está bien interesante, ¿no? Entonces él agarra y dice que, por ejemplo, en su idioma puede decir Cerro Luciérnaga, ¿no? Pero en español nos imponen que por la lengua, la RAE, tiene que ser Cerro de la Luciérnaga, ¿no? Pero en el lenguaje, en la forma de ver, el cerro puede convertirse en luciérnaga. La luciérnaga es parte del cerro. El cerro y la luciérnaga están compenetrados, son complementarios, ¿me entienden? Entonces el cerro le pertenece a la luciérnaga y la luciérnaga le pertenece al cerro, básicamente, ¿no? Entonces esas cuestiones del lenguaje no se las pueden entender. Y él nos dice que el cerro es de la luciérnaga, ¿no? ¿Me entienden? Entonces nos ponen una forma de pensar, básicamente. Bueno, vamos a seguir avanzando. Aquí hay otra frase también de unas que se llama un disco que se llama Woman Voices, que es Cuentan y Cantan, que está súper bonito. Y hay uno que se habla sobre luchadoras del agua, ¿no? Y una de ellas, en un fragmento dice, para mí el agua no es un recurso igual que la tierra, igual que el oro o cualquier otro elemento que esté ahí. Es un recurso solamente que nosotros o no sé quién nos metió esa idea que es solamente un recurso. El agua es mi madre, el sol es mi padre, las estrellas son mis hermanos. Gracias al agua el hombre puede vivir. ¿Me entienden? Entonces los elementos, esos materiales, son seres también, pensados desde otro punto de vista, ¿no? Seres que tal vez nosotros no compartimos su lenguaje de comunicación, pero no significa que no estén vivos y no significa que se estén comunicando con nosotros de otra forma que nosotros no podamos entender, digamos, todavía, ¿no? Bueno, hay una planta del chipi, cuando hicimos un documental en territorio guaraní, y ahí realmente para mí fue un cambio muy fuerte. Entonces, voy a ir ya culminando, digamos, esta charla y les voy a presentar otra vez a este señor con el que empezamos, Hugo Romero Bedregal, que él habla, digamos, de esta idea de una América mágica, ¿no? Entonces él dice, mientras que los indígenas americanos construyeron, por ejemplo, terrazas, andenes, sucacollos, canciones, eras, los agricultores, empresarios contemporáneos construyeron grandes extensiones de plantaciones, grandes obras de riego. Los primeros son prácticamente réplicas o imitaciones de la naturaleza que constituyen cambios estructurales de la misma sobre la base de principios y hoy manejados por la ecología y la cibernética, la inteligencia artificial y toda la cuestión, ¿no? Mientras que los segundos son intrusiones o ataques contra el ecosistema, constituyendo cambios subsidiarios en base a principios manejados por la agricultura, la economía y la física clásica. ¿Me entienden? Entonces, la forma en que tú te relacionas con el mundo, de alguna manera también hace la forma en que tú puedes diseñar ese mundo, ¿ya? Y eso quiere decir que nosotros tenemos esa responsabilidad también, digamos, ¿no? De no entender que el mundo es solamente visual, digamos, de que solamente es de un tipo, digamos, ¿no? El mundo es también una carne, digamos, ¿no? Que todo el tiempo nosotros estamos tocando y todo el tiempo nosotros estamos en relación, digamos, ¿no? El mundo está vivo, digamos, ¿no? Con eso quería decir. Así que, básicamente, la idea de toda esta charla es que si utilizamos de alguna manera estas tecnologías como vimos hace rato, que básicamente son como unos sensores que lo único que hacen es amplifican un espectro, digamos, que para nosotros no es tan sensible, digamos, ¿no? Es un sensor mucho más sensible que nuestra piel, digamos, ¿no? Y lo que hace es que cuando tú apenas toques, digamos, el agua o el piso nos genera ya una relación. Y con eso, de alguna manera, nosotros entendemos que hay otro ser, digamos, ¿no? Y de alguna manera
para mí la idea de estas obras que he estado realizando tienen que ver con eso, digamos, ¿no? De comunicarnos y de generar, digamos, una empatía sensorial, emocional también, que nos ayude, digamos, a entender que el mundo está vivo. Eso. Bueno, muchas gracias. Bueno, agradecemos a Oscar por su intervención. No sé si hay algunas preguntas, consultas, comentarios en el público. A ver, mira, nadie. Creo que no se animan. Ahí, por favor. Diga. Sí, está bien. Una pregunta es un pensamiento creo que he tenido con base a esto, ¿no? No sé si estará dentro del tema, pero es el hecho de que muchas cosas que están mal hoy en día con el humano moderno, es el hecho de que el humano piensa que el lenguaje, que nosotros estamos hechos por el lenguaje, no el lenguaje por nosotros, entonces lo tomamos como reglas, ¿no? Entonces no es lo correcto vivir así siempre, como que el lenguaje nos agarre a nosotros y no al contrario, ¿no? Entonces, no sé si tiene cierto sentido con lo que dijo, pero totalmente. Creo que más una crítica, algo así. Resumen, Por eso se ponen en jerarquía. Ajá, exacto. Creo que es un resumen, ¿no? Ajá. Pero eso es lo que yo entendí. Por si alguien no lo captó de la misma manera, creo. Buenísimo. Yo también quiero opinar. A ver. ¿Así? Ah, ya. ¿Acá? Ah, ya, está bien. Bueno, acotando lo que decía aquí mi compañera Fernanda, ¿no? Nosotros como seres humanos acostumbramos a etiquetar todo y hemos moldeado la realidad en base a las etiquetas y hemos moldeado la realidad de nuestras etiquetas en base al lenguaje que hablamos. Por lo tanto, nosotros percibimos el mundo en español de una forma distinta como lo perciben los que hablan inglés, como los que hablan alemán, como los que hablan japonés. Entonces tienen distintos prejuicios, distintos tipos de conductas en base a muchos maneras de expresarse culturalmente que generan distintos tipos de, ¿cómo decir esto? De micro problemas, no solamente del lenguaje, sino del existir de las personas. De eso derivan el machismo y muchos otros tipos de cosas, sobre todo en el español, porque el español es un lenguaje nefasto para mí. Es completamente horrible porque divide las cosas de una forma muy específica, y lo cual no representa lo que es el humano en realidad. No nos pone en el espectro en el que pertenecemos, sino en un extremo o en el otro. Y a mí me parece que este tipo de videos nos trata de conectar más con esa idea que era antes del eurocentrismo. Entonces me parece genial. Gracias. Sí, pues totalmente, ¿no? Oye, muchas gracias a las dos aportaciones ahí, súper interesante. ¿Son de un colegio? ¿Son de la universidad? ¿Son de...? Sí, no. Hay que nos agradecer. Queremos agradecer justamente a la carrera de música de la Universidad Evangélica Boliviana que nos acompaña ahora todos los chicos son de la carrera, su directora de carrera y a sus docentes también hay un agradecimiento, así que están en etapa de formación, así que esto les cae bien. Qué bien, me alegro un montón. Muchas gracias realmente por esas aclaraciones y esos aportes también aquí a la charla para poderlo hacer más entendible, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien más, algún comentario, consulta? Por favor, allá atrás. Me resulta súper interesante, pero me hago una pregunta, ¿no? ¿Y por qué la música no aparece en todo este contexto? Muy buena pregunta. Porque, bueno, yo estuve más enfocado en el lenguaje de comunicación, no tanto de la música, pero en la RAE no se imagina lo que ha sido, digamos, las ponencias sobre tantas sonoridades y sobre la musicalidad, sobre todo. Es increíble. Afuera también hay un libro muy bueno que ha sido... afuera, aquí está también, ¿no? Que está muy interesante con muchas aclaraciones sobre instrumentos y las musicalidades también, ¿no? Que seguramente puede ser algo muy enriquecedor para todos y todas ustedes, digamos, ¿no? ¿Alguna consulta más, comentario? Por favor, allá atrás primero. Ángel, ahí atrás. Sí. Ya que estoy acá, Muy bien, escuchando. Tal vez en la misma dirección, ¿no? de los compañeros que están acá. Creo que uno de los debates filosóficos eternos es sobre la verdad, ¿no? Definir no precisamente qué es, sino quién la tiene. Entonces creo que el lenguaje ha jugado, el lenguaje en todas sus formas
ha jugado un papel que ha hecho que lleguemos a esta situación a la que comentaban ellos, ¿no? No solamente por definir qué es la verdad, sino que en ese definir qué es la verdad es negar realidades, ¿no? Es negar otras situaciones o otras verdades. Entonces significaría eso negar otros lenguajes, ¿no? Negar otros sentires, negar otras historias. La colonización puede parecer más allá de un hecho histórico y lo cruel que pudo haber sido. Creo que esta intromisión del lenguaje y de las religiones ha hecho que justamente, a mí me hizo mucho recuerdo, ¿no?, al libro del encubrimiento del otro de Enrique Dussel, ¿no? Justamente eso no precisamente es imponer una cultura, sino que en ese imponer, en ese colonizar, lo que se hace en realidad es negar al otro, ¿no? Claro. Justamente encubrirlo, hacerlo desaparecer. Entonces, me parece, a mí los videos iniciales sobre todo me transmitía una sensibilidad, ¿no? Justamente de esas pieles especializadas de las que hablaba Oso, ¿no? A la que yo ahora mismo recién entro en cuenta, ¿no? De eso, de la manera en cómo ciertos sentidos han ido despreciándose tal vez, ¿no? Y adquiriendo una nueva jerarquía, y que podría parecer casual, pero en realidad no. La era digital, pero además de lo que hablaba Oso del antropoceno, es una sociedad antropocéntrica, ¿no? Que no solamente que lo hemos cambiado todo, sino que el hombre es el medio de todo esto, ¿no? Es el centro de todo esto, y y todo se hace en función de ello, y es en la situación la que nos ha llevado, ¿no? Entonces, me parece muy, muy interesante, muy un terreno a explorar, prácticamente infinito, ¿no? Los sentidos, por la diversidad de las culturas, y que seguramente encontraremos al encontrar otras realidades, encontraremos también muchas otras respuestas, ¿no? Que necesitamos hoy, ¿no? Buenísimo, gracias ahí por todas las... Gracias. No sé si alguien tiene... Había una más. Ay, aquí, la señorita primero. Ay, qué... Gracias. Siguiendo esta línea filosófica, me gustó mucho la parte en la que usted nos comentó, y quizás para muchos fue nuevo, el poder escuchar de que anteriormente quizás en cuanto a los sentidos se desarrollaba más la percepción auditiva, ¿no? Por muchos factores, y ahora no. Y creo que un claro ejemplo es que mientras usted daba su exposición, muchos estaban con el teléfono y distraídos con otras cosas, ¿no? Y cuando puse el video, todos estuvimos viendo atentos el video, porque tenemos esa tendencia a lo visual. Me gustaría, si usted nos puede dar un consejo, especialmente a los muchachos que están en etapa de formación, un desafío, una recomendación, para continuar, ¿no? No sé si continuar es la palabra correcta, pero con el desarrollo de esta parte del audio perceptiva, ¿no? En cuanto al entorno, y poder de una forma así, digámoslo filosóficamente, disfrutar la vida, y más en el caso de ellos que aspiran a ser músicos, académicos, digámoslo así, formados en esta área, cuán importante es el desarrollo de la parte auditiva. Claro. Gracias. Bueno, sí, yo no soy fonoaudiólogo, pero sí les puedo decir de que, digamos, al igual que, como se dice, ¿no? Músculo que no se entrena, se atrofia, digamos, ¿no? Entonces, no solamente es escuchar para tener el oído que escucha todas las notas y toda la cuestión, sino es abrirlo también a todo el mundo. En esta diapositiva anterior que veíamos, que creo que la pasé muy rápido porque estaba ahí apurado, hay muchas cosas que son muy interesantes aquí en relación del oído con la vista, ¿no? Y por ejemplo, una de las más importantes es que, a diferencia de que, por ejemplo, con la vista tú cierras los ojos y ya dejas de ver, con el oído no puedes cerrar los oídos, pues, ¿no? A menos que te pongas unos tapones, digamos, ¿no? Unos AirPods nuevos ahí de cancel noise, ¿no? Pero en base a esto, digamos, también hay como varios ejercicios y varios artistas que han hecho también, ¿no? Hay un señor que es el padre del arte sonoro, que ahorita se me fue el nombre, miércoles, estaba pensando. Pero él, digamos, básicamente, claro, ha dicho que ha hecho como varios ejercicios para que nosotros podamos tener otro tipo de apreciación del paisaje sonoro, digamos, ¿no? Es decir, no solamente de la musicalidad o del sonido, sino también de otras, digamos, sonoridades que nos permiten, digamos, igual desarrollar el sentido de auditivo, pero sobre todo también entrenarlo, ¿no?
porque también es, como les decía, ¿no? Es como algo que tenemos que entrenar todo el tiempo. Y una cosa que también, antes de que me olvide, que mucho tiempo que estuvimos hablando de esto, es que claro, muchas veces nosotros pensamos que tenemos que explicarlo todo con palabras, ¿no? Y hay muchas cosas que escapan de las palabras, ¿no? Que son cuestiones de un mundo no racional, de un mundo más emocional. Es decir, por ejemplo, decirle a alguien te amo, ¿no? No, tú nunca vas a poder tener la certeza de cuánto te ama o qué significa ese te ama, ¿no? Entonces, este señor que también hace rato vimos, el señor Walter Benjamin, tiene una frase muy bonita que habla de lo inefable, ¿no? Que aquello de lo que no puedas hablar es mejor callar, porque a partir de eso empiezan los problemas, digamos, ¿no? Entonces, también una práctica de silencio es muy importante para poder escuchar, digamos, ¿no? A veces todo el tiempo queremos hablar y todo el tiempo queremos decir las cosas, ¿no? Y creo que también eso que hablaba de escuchar el mundo, escuchar las cosas y tener otro significado para nosotros es un ejercicio súper importante, digamos, ¿no? Gracias. La última, por favor, aquí, Elías. El micrófono, por favor. Para que sí, bueno, sí, buenos días, Oso, no sé, ¿qué rol juega la onomatopeya en todo esto? Claro. Pucha, las onomatopeyas es justamente eso, escuchar, digamos, al mundo y a partir de eso generar un lenguaje en base al lenguaje sonoro de las cosas, ¿no? Un año me tocó estar en residencia en un evento que se llamaba Arte Electrónica Indígena en Brasil y yo me fui con la comunidad Pataxó, ¿no? Y los Pataxó tenían su origen de su mundo y de su visión y todo es tan hermoso porque nace de una onomatopeya, ¿no? La onomatopeya es básicamente de cómo suena el mar, digamos, ¿no? Entonces cuando ellos son un pueblo muy ligado al mar, al océano, viven de básicamente la pesca, digamos. Entonces Pataxó viene de pa, ta, lo que las olas golpeaban, digamos, su costa, digamos, y show, como cuando se retira, digamos, el agua y queda esa espuma, ¿no? Entonces ahí se crea su nombre y a partir de eso se crea toda una lingüística, digamos, y una forma de comunicación, ¿no? Entonces las onomatopeyas son, pues, increíbles. Y muchos idiomas, no solamente en los indígenas, también en otros idiomas utilizan mucho las onomatopeyas, ¿no? ¿Me entienden? Entonces es muy, pero muy importante. Gracias, Elías. En el guaraní deben haber un montón, ¿no? Sí. Casi, ya. Más de la mitad del idioma, ¿eh? Eso no puede ser. Bueno, despedimos a nuestro amigo Oso con un fuerte aplauso, por favor, y agradecemos su intervención. Y bueno, a continuación vamos a presentar otra ponencia. Esta también, lastimosamente, el autor no pudo venir, así que vamos a pasarla de manera virtual, una grabación que él nos hizo, y es de Richard Mújica, que nos va a presentar algunas experiencias que él tuvo acerca de lo sonoro en una etapa curatorial, en una exposición que se tuvo en la ciudad de La Paz, y su ponencia se titula Samanán Kamasapistañani, Escucha, Resonancia y Diálogos Sonoros. Por favor, las luces. Muy buenas y un agradecimiento al Museo Nacional de Etnografía y Folclore por darme este espacio dentro de la reunión anual de etnología en Santa Cruz. Esta ponencia es un fragmento de algunos conceptos y categorías que han sido la guía para la elaboración del guión museológico y museográfico de la exposición que pueden visitar en la ciudad de La Paz en las instalaciones del museo. Bueno, Samanán Kamasapistañani es el nombre de esta exposición y lo que voy a hacer ahora es describir 3 puntos principales. Voy a empezar hablando de las consideraciones teóricas que han dado soporte a este planteamiento de investigación. Luego voy a resaltar 3 categorías importantes dentro de la museografía y dentro del artículo específicamente, para luego cerrar con algunas conclusiones. Entrando primero en lo que son los estudios sensoriales, solo a manera de comentario, aquí se enfatiza la importancia de los sentidos, especialmente del concepto de lo sonoro, del sentido del oído, y cómo esto, a partir de la resonancia, nos conecta a todos, creando estas comunidades sensoriales, juntamente con el entorno natural y los grupos humanos.
Voy a resaltar tres conceptos principalmente dentro de todo el bagaje que se discute dentro de los estudios sensoriales y que nos dan pie al planteamiento que estamos realizando ahora. Primero que nada, mencionar la importancia de los sentidos. Los sentidos un poquito más allá de lo que estamos acostumbrados, entendiendo que son múltiples los sentidos que tenemos. Si bien en la etapa moderna, en la modernidad, está prevaleciendo muchísimo el sentido de lo visual, ¿no? El sentido. Los otros sentidos han quedado un poco relegados en algunos aspectos dentro de los contextos modernos, ¿no? Sin embargo, dependiendo del grupo cultural, incluso hay varios estudios que muestran la predominancia o la importancia de otros tipos de sentidos también que no específicamente son el visual. Y como vamos a ver en la exposición, hay muchísimo de lo sonoro, del sentido del oído, que en las culturas de Bolivia, en las culturas de las comunidades rurales, prevalece y tiene mucha importancia. También vale la pena subrayar el papel del aprendizaje que tienen los sentidos para nosotros como personas, ya que en todo nuestro desarrollo como individuo, todos los sentidos son el canal principal en el cual nos relacionamos con el entorno. Aprendemos muchísimo a partir y gracias a los sentidos. Y ahí viene justamente la idea de lo que generan este entorno en el cual nos encontramos, el contexto donde nos encontramos y cómo los sentidos nos permiten vivir experiencias. Estas experiencias son las sensaciones que podemos tener a partir de los sentidos. Estas sensaciones nos muestran el impacto o la forma en la cual impacta el contexto en el cual nos ubicamos en ese momento. Y la forma en la cual nosotros vamos entendiendo, les vamos dando sentido a estas sensaciones que perciben nuestros sentidos, es justamente a partir del concepto de la percepción. Entonces nosotros percibimos, interpretamos de cierta forma estas sensaciones que los sentidos nos permiten recibir. Y esta interpretación está mediada. Eso es lo que tenemos que entender a partir de la cultura en la cual vamos a ubicarnos. Entonces, los sentidos no nos van a hablar por igual, en otras palabras, a todos nosotros, sino va a tener ciertos sentidos mayor significado, si se quiere, en función al contexto en el que nos encontramos. Es así que en sociedades occidentales prevalece mucho más el sentido visual que otros. En cambio, como vamos a ver luego, el sentido del oído es más significativo, si se quiere, dentro de las relaciones que vamos a tener con el entorno. Y bueno, todos estos sentidos cobran mayor particularidad a partir del concepto y la importancia de la corporalidad. Nuestro cuerpo en sí nos permite relacionarnos con el contexto, tener experiencias y todo lo sonoro, todo lo musical va a ser mediado también a partir de nuestra corporalidad y lo que entendemos dentro de las culturas como importancia del cuerpo, ¿no? Ya sea desde lo individual o sea desde lo colectivo. Otra idea que nos permite atar estas relaciones del entorno en el cual nos ubicamos es el concepto de resonancia. Y este enfatiza cierto tipo de relaciones del entorno con nosotros, dando mayor cabida a lo emocional, ¿no? Existen conexiones emocionales, plantea la resonancia a partir del contexto en el que estamos. ¿Y eso qué permite? Agruparnos a la sociedad, a las personas, darle sentido a este tipo de sensaciones que percibimos y va creando comunidades sensoriales. O sea que cierto grupo de personas que va a entender de manera colectiva un sentido, le va a dar un significado a cierta sensación,
sea sonora, olfativa, de gusto, etcétera, va a ir creando comunidades sensoriales. Ese aspecto es sumamente interesante. Luego de mencionar así de manera breve estos principales conceptos que queremos compartir con ustedes dentro de los estudios de la sensorialidad, queremos un poquito aplicarlo en 3 categorías específicas de la parte andina y de los valles de Bolivia, que son Huayra, Samana y Pusaña. Empezando con el Huayra, Huayra en la traducción directa es el viento. O sea que el viento, tanto en este caso para quechuas y aymaras, se va a denominar como Huayra, y la importancia del Huayra, del viento en lo sonoro es clave, ¿no? Se podría decir que incluso varios mitos de origen, de cómo se crea la música, de cómo se aparece lo sonoro, se genera lo sonoro para las comunidades, es a partir del viento. Y hay muchas narraciones que explican de qué forma el viento impacta con las rocas, con los pastizales, los arbustos, los árboles, etcétera. Generan cierto tipo de sonidos y las músicas intentan en varios casos imitar esos sonidos que ya genera el viento a partir de su fluidez a nuestro alrededor. Pero lo que quiero enfatizar a partir de esta idea de escuchar al viento es lo que hoy se entiende como la escucha atenta. O sea, es darle un poquito más de importancia en nuestro cotidiano a lo que podemos escuchar. En Aymara, istaña es el verbo que hace referencia a escuchar, y cuando hablamos de la sum istañani es una invitación a esta escucha atenta que ya se vive dentro de muchas comunidades, no solamente aymaras, sino también del oriente, de la Amazonía, de Bolivia, el Chaco y demás, ¿no? Entonces aquí viene un poco lo que les mencionaba, ¿no? Dependiendo del grupo cultural, ciertos sentidos tienen otro rol, como en este caso, el de la escucha. El viento, cuando escuchamos hablar de alguien, la importancia del viento, ya nos está dando una pauta para entender la importancia, en este caso, de la escucha para ellos. Tal importancia se plasma también en el nombre que se les va a dar a ciertos sitios donde el viento tiene, en este caso, mayor importancia. Hay varias comunidades donde, por ejemplo, alguna loma, algún cerro se llama Huayrapata, por ejemplo, o sea, el lugar alto donde se escucha el viento. Entonces eso vincula al tema de la toponimia. Pero también es muy, muy importante entender que el viento es un ser, es una entidad que forma parte del entorno. Que nos acompaña en diferentes contextos. Nos puede acompañar este ser mientras trabajamos, por ejemplo, limpiando los granos de la quinoa o del trigo, ¿no? Se utiliza el viento para limpiar estos granos, para descascararlos si se quiere, y en función a la intensidad del viento va a tener un nombre particular. Y también nos vamos a dirigir al viento para que nos ayude en ese tipo de actividades agrícolas. También el viento no suele ser tan benévolo, ¿no? Por ejemplo, aquí en la parte andina, al remolino, que es el viento, en otra forma, se le denomina tutuca, y es porque tiene un ser ahí que no es benévolo y puede hacernos enfermar, ¿no? Entonces se diferencia en ese sentido también. O incluso cuando le reconocemos este respeto al viento como un ser un poco más superior, se le denomina incluso Huayratata, ¿no? Y en varios rituales, especialmente vinculados a la lluvia, al granizo, se challa a Huayratata para que nos ayude a despejar el granizo o a llamar la lluvia también. Y esto nos lleva a reconocer la importancia del viento en diferentes momentos del año. Hay momentos como el mes de agosto, por ejemplo, que se sabe que el viento aumenta y por ende va a tener cierta función incluso a nivel local. Entonces nos ayuda a pronosticar también el tiempo, ubicarnos dentro del año a partir de la presencia del viento. El otro concepto
es el de samana. Este es más complejo, presenta una variedad de propiedades dentro de su significado, pero también nos conecta con otras dimensiones del sentido connotativo que samana nos va a proporcionar. En este caso, he mencionado algunos. Las tres palabras en castellano que se asocian directamente al término de samana son aire, respiración y aliento. El aire, bueno, ya sabemos que es aquello que nos da vida, que nosotros respiramos, está fuera de nosotros y forma parte nuestra al momento de la respiración, entendido como esta acción de inhalar y exhalar el aire. La respiración es aquello. Sin embargo, estas dos palabras cobran un poco de sentido más sagrado, si se quiere, al entender samana como aire, como respiración, pero principalmente como aliento. Entonces el aliento forma parte de esta fluidez del aire con nosotros, dentro de nosotros, pero el aliento ya cobra una energía. O sea, este aire que exhalamos de la respiración, con cierto tipo de intencionalidad, va a tener una energía que va a conectar con el entorno en el cual nos ubicamos. A ver cómo vamos conectando esto. Por ejemplo, dentro de los otros sentidos que tiene, además de aire, respiración y aliento, la samana también se vincula mucho con espacios de descanso. En este caso hablamos del concepto de samana como tal, samanya, como un espacio de descanso, descansar, ¿no? Y eso nos vincula también con otro sentido de la samana. Luego, la samana también se puede entender como flujo de energía, pero no solamente de las personas. La samana, que bien es un aliento que nosotros emanamos, pero dentro de los contextos rurales también la tierra puede respirar, las piedras respiran, el agua respira en cierta forma y lo que emanan es samana también. Entonces, hay una samana que va saliendo de diferentes seres del entorno, además de nosotros con la respiración, que ya van dándonos una idea de vinculación entre el entorno natural, el entorno sagrado con el individuo. Y esto se enfatiza mucho más cuando entendemos la samana como parte de los espíritus que habitan dentro de la persona, que están dentro nuestro, ¿no? Sabemos que cuando uno se enferma, hay que llamar el ánimo, decimos, ¿no es cierto? Y ahí hay una relación directa con el concepto de ahayu. Y en función al contexto cultural, a la región donde nos ubiquemos, el ahayu no está solo, no es el ánimo, el ahayu y el coraje, como a veces decimos, sino también es el ánimo, el ahayu, está también la kamasa en lugar del coraje, y muchas veces la samana también forma parte de estos espíritus de los cuales se compone el ser humano, la persona. Y si bien la samana ya está presente en el entorno natural, en la tierra, el agua y demás, se enfatiza más este rol sagrado de la samana cuando hablamos de la samana como un espíritu de aliento, denominado samiri. El samiri es un ente sagrado protector de las comunidades. Hay diferentes samiris que se componen justamente del aliento, del entorno natural, y nosotros nos podemos vincular con los samiris también a partir del aliento, como lo voy a explicar ahora. El tercer concepto clave es el de pusaña. Pusaña se traduce directamente como soplido, como soplar. Pusaña es soplar, pero se va conectando de manera muy interesante con otros aspectos. Por ejemplo, pusa es el término que se le da, término genérico que se le da a todos los instrumentos aerófonos, o sea, los instrumentos de viento. Estamos hablando de la quena, la zampoña, los pinquillos, etcétera. Todos estos instrumentos donde el soplido es importante, se denominan pusa. Incluso a nivel privado, para alentar, encender el fogón, se utiliza un tubo que también se llama pusaña, pusa, que es utilizado generalmente por la mujer dentro del contexto familiar. Entonces,
La pusa tienen un rol significativo dentro de la práctica, en este caso ya específicamente musical, ¿no? Si hablamos del instrumento como tal. Y dentro de las fiestas, el soplido, ¿no? La música ya genera un relacionamiento social, ¿no? Entre las personas, grupos etarios, etcétera. Perdón, nos vamos juntando dentro de estas prácticas agrícolas también, ¿no? Donde la música cobra una importancia muy significativa en específicas prácticas agrícolas, acompaña la siembra, acompaña la cosecha, etcétera, el crecimiento de las plantas. Y también la música, lo sonoro, nos va a relacionar con el entorno animal. En este caso, desde la representación en el performance que realizamos cuando ciertos seres de la naturaleza bailan con nosotros en las danzas. Entonces ahí el entorno animal forma parte constante y muy fuerte dentro de la práctica musical de las danzas, ¿no? Hay muchísimas, no puedo mencionar algunas. En el oriente, en el Beni, están las aves que forman parte también de la danza, en el altiplano también ciertos tipos de felinos, etcétera. Y esto se consolida mucho más cuando las músicas, las danzas tienen letra, ¿no? En la poética se va trazando también la importancia del sonido y el entorno natural que está presente en las festividades. Pero saliendo un poco de lo festivo, saliendo un poco de lo estrictamente musical, actualmente se habla muchísimo de la importancia de los bioindicadores como parte del desenvolvimiento de la práctica agrícola y pecuaria, ¿no? Entonces, hoy en día se reconoce ese aprendizaje de ese saber acumulado con los años, de cómo cierto tipo de animal, ya sea con su desenvolvimiento, con lo que hace o con los sonidos que puede generar, nos da un cierto tipo de mensaje para saber si nosotros vamos a sembrar en cierta época del año específica, si vamos a hacer una siembra adelantada, media o posterior, si vamos a sembrar en la parte baja de la planicie o en las montañas, si la helada va a ser buena, etcétera. Muchos de esos elementos son entendidos a partir de esa escucha atenta, de la observación atenta que tenemos con el entorno. Y ahí es que se reconoce la importancia de los bioindicadores. Y en suma, en la práctica sonora musical que realiza el ser humano se ubicaba de una manera muy específica dentro de los calendarios anuales, vinculándose con lo agrícola y con lo climatológico. ¿A qué nos vamos? De que cierto tipo de pusas, cierto tipo de instrumentos aerófonos tienen que tocarse ya sea en época de lluvia o en época seca, porque se relacionan con ese tipo de energías y van a ayudar a que llueva o a ayudar a que haya un frío de manera específica también para, en este caso, la deshidratación de la papa y lograr el chuño, lograr la tunta y demás. Entonces, el rol del soplido como relación con lo sonoro, con el entorno, es muy importante. Ya cerrando estos conceptos, conectándolos un poco más a manera de conclusión, voy a retomar el concepto de la samana y conectarlos con lo que ya hemos hablado hasta ahora. Entonces, si bien la pusaña, el soplido, tiene una importancia evidente dentro de la práctica musical, pero la samana también. Eso es lo que voy a explicar ahora. La samana dentro de esta práctica sonora musical es clave porque se plantea justamente como parte de este proceso de la respiración. Inhalamos el aire de nuestro entorno, vamos a exhalar el aire en forma de aliento, pero no solamente para hablar, ¿no? Porque estamos exhalando, sino también para emitir sonidos. Entonces, la samana, como aliento, puede ser entendido también como sonido explícitamente. Al cantar, la samana está presente, nuestro aliento está siendo parte de las conexiones con el entorno. Si estamos danzando, quizá no estamos haciendo música específicamente con un instrumento aerófono, sino también la agitación que nos da el danzar
ya implica la incorporación del aliento como parte de la respiración y también nos va a conectar con aquello. Y quienes están hablando, como ahora, también implica esta relación de conexión. Y recuerdo ahora un aspecto que quizá lo han escuchado, es cuando decimos que alguien va a viajar, ¿no? Va a comer tal vez comidas nuevas y siempre le decimos, me vas a soplar, pues, decimos, ¿no? Y ahí se nota una cuestión tal vez más cotidiana, más práctica del sentido de la samana. Y en los procesos rituales, por ejemplo, cuando nos invitan un plato de comida o estamos a punto de pichar o aculicar la coca, siempre agarramos ese elemento y soplamos o le damos en nuestro aliento para que esto que vamos a ingerir sea parte del entorno, los samiris que nos están rodeando, o incluso le llegue a este amigo, a este familiar que nos ha dicho que le soplemos esa comida que vamos que vamos a compartir en otro lugar. Entonces, de esa forma, la samana como práctica cotidiana es muy, muy latente, o sea, es muy constante, mejor dicho, y nos permite pues esta conexión constante de los individuos, de las comunidades con el entorno. Como había dicho, Hayupacha, la época de lluvia, entonces la samana nos ayuda a que se contextualice esta práctica ritual, esta petición y demás para que haya buena lluvia, para que favorezca los cultivos. O en la época siguiente, ya entrando desde junio hasta septiembre, ahora que estamos en la parte andina, se espera que haya una helada buena, ¿no? En junio, julio especialmente, para que en esta época seca, Utipacha, se pueda generar a partir del viento una buena helada y podamos tener el chuño, por si nos falta la papa, como ahora, por si no llueve. El chuño que hemos elaborado antes nos va a durar unos 15 años más y podemos comer aún chuño si es que no se va a dar la lluvia como ahora tenemos. Entonces hay muchísimo para enfatizar esta importancia de la conexión a partir de la samana. Y aquí queremos añadir un nuevo concepto que es el de Sakapa. Sakapa es mencionado en un testimonio por el Yatiri Carlos Yuhra Mamani en un libro publicado donde dice, ¿no?, que la Sakapa es también una hayu, no es una hayu Sakapa, como habíamos dicho, en esta complejidad de hayus que tenemos dentro. Y es el ajayu que está conectado con todos los ajayos uyuiris de la naturaleza y recibe toda su fuerza para que la gente pueda expresar buenas ideologías, dice, buenos pensamientos, nos da fuerza y energía también. Entonces, vean, este concepto de esa capa es bien interesante atraerlo acá también al lado de la samana, porque enfatiza esta idea de la conexión de los ajayos. Y revisando un poco documentos históricos, se muestra la existencia del concepto de Zacapa con una traducción directa con instrumentos como la cascabel, ¿no? Que se utilizaban en momentos rituales, se menciona. Entonces, eso nos lleva a pensar un poco, a recordar el uso actual que se hace en la parte andina de las campanillas para llamar el ajayu, por ejemplo, ¿no? Que sería otra manera de Zacapa también. Y entonces hay objetos, hay elementos conectores de los ajayus, de los espíritus, a partir de los sonidos. Uno de esos es el Huislulu, que se utilizaba muchísimo al momento también de llamar ajayu, que es anterior, suponemos, al uso de las propias campanillas. Entonces, estos huislulus son como dice ahí, son frutos ahuecados que crecen, en este caso, en el sector del norte Potosí, donde se siguen utilizando del árbol denominado aramanta. Entonces, de estos árboles se sacan estos frutos que como se ve en la imagen, que se utiliza como un silbato globular mientras estamos llamando los ajayus. Entonces los yatiris que utilizaban estos instrumentos soplan y generan este silbido a partir de estas pequeñas flautas naturales que va a llamar al ánimo, va a llamar al ajayu a partir de ciertas frecuencias sonoras. Entonces, con todo esto, se retoma la importancia de los sonidos como conectores de ajayus. Entonces, la samana, ¿qué hace? Nos permite
dialogar mediante nuestra energía vital del aliento, de la respiración, con el entorno. Esta relación se conecta de una manera más sólida con nuestros ajayos a partir de estos sonidos, donde el entorno sonoro, hecho de aliento, hecho de seres, de espíritus de aliento también, nos van a proteger porque estamos en diálogo constante con ellos, a partir de tal vez un órgano muy importante dentro de las personas, que es el chuima, que no precisamente es el corazón como tal. Chuima hace referencia al sentimiento que tenemos nosotros, la emotividad que podemos tener. Eh, Recordemos el concepto de resonancia a ese respecto, que la conexión será a partir del sentimiento también, pero que de manera quizá más literal, chuima es el nombre del pulmón, ¿no? Y los pulmones son aquellos que nos permiten la respiración, ¿no? Ese proceso en el cual la samana se va conectando con aquello. Entonces, lo que hemos querido hacer con esto es mostrar la importancia de la samana como parte de esta circularidad vital entre las personas con el entorno, y cómo lo sonoro es sumamente importante dentro de este proceso de vida que tenemos en la parte andina, los valles, y estoy seguro que también en otros contextos culturales de la Amazonía, Tierras Bajas y el Oriente, utilizando, claro, los propios conceptos que se manejan en todas las culturas que tenemos en Bolivia. Bueno, lo que hemos querido hacer con este eh, artículo, con esta investigación, es hacer esta propuesta relacional de conceptos que le ayuden un poco a dar sentido a esta idea de la ubicación de la práctica sonoro-musical en ciertos contextos rituales, en ciertos contextos agrícolas, pecuarios, climatológicos, y de qué manera eso nos puede ayudar a dar más sentido a la sensorialidad, a los sentidos que tenemos las personas, y abrir, obviamente, o seguir profundizando investigaciones de este tipo, en este caso hechos en contextos aymaras y quechuas, pero trasladarlos a... Bueno, ahí queremos agradecer la intervención de Richard Mujica. Por favor, un fuerte aplauso para él.